Buenas noches, licenciada y compañeros. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Esperamos que disfruten esta conversación sobre un tema tan importante en la educación. Hoy vamos a hablar sobre el rol del docente en la solución de conflictos internos dentro de las instituciones educativas. Este grupo está conformado por Pamela Alejandra Ibarra Zambrano, Melanie Alessandra Jiménez Ñato, de primer nivel de educación básica. Mi nombre es Cristina Lisbeth Guerrero Velastegui, de primer nivel de educación inicial. Nuestro invitado de hoy es el licenciado Alex Alberto Alarcón Acosta, con amplia experiencia en el campo de la educación. El objetivo de esta entrevista es discutir cómo los docentes pueden aplicar los principios de la cultura de paz y la resolución de conflictos en su práctica diaria. Licenciado, buenas noches. ¿Podría contarnos un poco sobre su trayectoria en la docencia y cuántos años lleva trabajando en el ámbito educativo? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Mucho gusto, más bien. El, el día de hoy me presento aquí ante ustedes para poder hablar un poquito sobre este tema sumamente importante. Yo llevo trabajando alrededor de 3 años en una institución educativa particular, en donde me he desenvolvido bastante bien y asumo que el trabajo que yo he realizado ha sido bastante grato por comentarios o por cualquier situación que me han comentado. Listo, explíqueme un poco, ¿cómo aplica en su práctica diaria los principios rectores del Sistema Nacional de Educación? Bueno, cuando hablamos de estos principios rectores, sobre todo, estamos hablando de una forma en la que nosotros nos enfoquemos sobre todo en el bienestar de los estudiantes. Es decir, nosotros no podemos tomar en cuenta que todos los estudiantes van a tener la misma situación o que todos se van a encontrar en, en los mismos beneficios, en las mismas comodidades que todos los demás. No, es muy diferente. Cada uno tiene su propio mundo, cada uno tiene su propio pensar, cada uno tiene su propia forma de seguir avanzando día con día. Por ello, estos principios nos ayudan a nosotros a tratar de contemplar una forma en la que nosotros podamos llegar a cada uno de estos muchachos, a cada uno de estos niños, y que nosotros también podamos beneficiarnos tanto de la experiencia que nosotros vamos ganando, como ellos con una forma en la que nosotros podamos enseñarles de la mejor manera, una en la que ellos se sientan a gusto, se sientan conformes y sobre todo se sientan seguros frente al docente. Buenas noches, licenciado Pamela Ibarra le saluda. Un gusto tenerlo aquí. Mi pregunta se basa en su experiencia, ¿cómo contribuye el principio de cultura de paz en la dinámica del aula? Ya, cuando nosotros nos encontramos dentro del aula de clases, lo que debe ser prioritario sobre todo, no importa en qué tipo de situación nos encontremos, debe priorizar bastante que el estudiante se encuentre en su zona de confort. Es decir, que no tenga ninguna dificultad al momento de atender o al momento de adquirir nuevos conocimientos, sino que este estudiante debe tener una plena disposición a poder aprender. ¿Y cómo nosotros podemos darnos cuenta de ello? Ya que muchos de estos estudiantes no siempre logran estar atentos, algunos disocian, algunos están tristes, algunos están deprimidos, otros no tienden a tener ningún respeto tanto a sus compañeros, a sus docentes, nada de ello. Por ello es que nosotros debemos priorizar que el estudiante con sus compañeros tengan esta cultura de paz, es decir, que todos sepan respetarse, que sepan las reglas del aula, que sepan cumplir las normas de la institución, además de que sí o sí deben saber ellos que el docente es la autoridad dentro del aula. Tanta autoridad como su compañero, como su guía, y sus compañeros son quienes están igual acompañándoles en todo ese proceso. Por ende, si es que nosotros detectamos alguna anomalía dentro del aula, claro está, debemos atender a ello y estar siempre atentos a que todo marche correctamente. ¿Cómo sería el actuar del docente en medio de conflictos entre estudiantes? Ya. Cuando surgen algunos conflictos, obviamente no vamos a decir que nunca van a surgir, porque siempre va a surgir, siempre va a suceder algo dentro del aula, pueda ser dentro o fuera del aula, siempre va a suceder eso. Y por ello nosotros tenemos que también estar preparados ante esas situaciones. Primero, ¿qué es lo que debemos hacer ante algún conflicto que esté sucediendo?
Primero, tratar de apaciguar a ambas partes del conflicto o las partes que sean. Tanto si es que es algún estudiante, algún niño, alguna niña o incluso algún docente, nosotros tenemos que tratar de apaciguar primero, tratar de hablar con ellos, tranquilizarles y poder decirles qué es lo que sucede, qué pasó, ¿sí? Tratar de conversar con cada una de las partes, no solo escuchar a uno, sino escuchar a todas las versiones, para nosotros también poder emitir un juicio y poder decir qué es lo que está sucediendo, porque yo no puedo escuchar únicamente a uno, tengo que escuchar a todos para que todos me puedan a mí transmitir qué es lo que ha sucedido. Después de haberles escuchado ahí, sí, yo puedo tratar de arreglar esto, ¿sí? Puedo tratar de buscar alguna solución, tratar de mediar ambas partes. En el caso de que el problema o el conflicto sea un poquito más grande, ahí sí tendríamos que nosotros, en cambio, esta situación ya encomendarla a otra, una autoridad diferente, que sería en este caso el DS o el psicólogo institucional. Gracias, estimado licenciado. Buenas noches, licenciado. Mi nombre es Melanie Jiménez y a continuación le daré unas preguntas. La primera sería, ¿qué papel debe jugar la comunidad en el fondo de una cultura de paz en las escuelas? Ya, la comunidad, es decir, en cuanto hablamos de la familia, los vecinos o los amigos que tienen fuera de la institución, son los primordiales y los que logran que el estudiante tenga, ya sea sus valores, sus principios, tenga sus normas, tenga todo aquello de sus reglas de igual forma. Es decir, si es que el estudiante viene con una forma diferente al pensar dentro de la institución, ahí nosotros podemos ya tratar de averiguar cómo el estudiante está viviendo fuera de la institución, qué es lo que sucede, cómo es su entorno, cómo él está viviendo. Si es que nosotros tratamos eh, de tener una cultura, como se acaba de mencionar anteriormente, una cultura de paz, primero tenemos que buscar el fondo de lo que sucede dentro de algún estudiante que genera algún conflicto o de algún estudiante que esté involucrado en estos conflictos. Si yo veo que un estudiante se encuentra mal, se encuentra deprimido, claro está, voy a tratar de averiguar si es que el problema sucede dentro de la institución o si no, sucede fuera de la institución. Y si es fuera, ahí sí tratar de ahondar un poquito más y saber qué es lo que está sucediendo. Si es que el estudiante necesita un poquito más de cariño, si necesita un poquito más de atención, necesita charlar, necesita desahogarse, muchas de las cosas que muchas veces dentro del hogar no suelen suceder. Por eso es que nosotros debemos de estar atentos ante cualquier llamado de atención, cualquier alarma, todo lo que suceda dentro del aula, porque dentro del aula y dentro de la institución es nuestro lugar donde nosotros podemos tratar de actuar. Fuera es muy diferente y es mucho más complicado. Ya. Como última pregunta tendría, ¿cómo calificaría la formación actual que recibe el personal docente en temas de resolución pacífica de conflictos? Ya, la formación actual, claro está, se me dificulta a mí poderla comentar, puesto que yo soy un poquito más atrás. Pero en cuanto a la resolución de conflictos, considero que dentro de las instituciones es muy poco lo que se puede observar o lo que se puede tratar. Sí, ya cuando uno se sale ya al trabajo, a buscar, a ganarnos el pan de cada día, ahí es en donde nosotros recién nos damos cuenta qué situaciones suceden, todos los conflictos, todos los problemas, todo lo que aqueja a un niño o una niña. Ahí recién nosotros podemos darnos cuenta, pero principalmente con la experiencia. Si es que nosotros tratamos de aprenderlo todo dentro de alguna institución o bueno, de alguna universidad, es muy complicado. Ahí sí es bastante complejo, puesto que no todo se puede aprender dentro de un aula. Todo se aprende más que todo es en la práctica. Si es que yo practico, si es que yo voy viendo todas las situaciones que yo puedo intervenir en ellas, ahí es donde yo voy a ir ganando experiencia. Voy a ir aprendiendo, voy a ir comprendiendo, esto sucede, esa es la forma como yo voy a solucionar. Si es que esto sucede, de esta forma yo puedo solucionar de mejor manera. O no sucedió o no lo pude solucionar, entonces voy a buscar una alternativa diferente. Pero siempre es en la experiencia, en la práctica. Ahí es donde uno más se logra desarrollar, tanto profesional como académicamente. Agradecemos mucho su tiempo y sus valiosas contribuciones. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista y esperemos que a próximos docentes les inspire esta entrevista y puedan mejorar la cultura de paz.
Muchas gracias.